Brian Steven Gómez Bedoya, estudiante del SENA Regional Caldas en el mantenimiento de motocicletas. El día de hoy conoceremos el sistema de embrague, conoceremos la información sobre él, como también el debido desensamble de este. Antes de realizar el proceso de desensamble, conoceremos la función del sistema de embrague o clutch. El embrague es un dispositivo mecánico cuyas funciones básicas son conectar y desconectar la caja de cambios del motor para permitir la transmisión de movimiento. El embrague hace parte de la transmisión primaria, conformada por la reducción primaria, el embrague y la caja de velocidades, que tiene como función reducir la velocidad de giro del motor para llevarla a la caja a través del embrague. En las motocicletas podemos encontrar diferentes tipos de embrague, según el medio en que trabajan, según la forma de activación o según su acción. Podemos encontrar embragues secos, que son los que trabajan sin lubricación. Por lo general, vienen monodiscos, y la sigla para el aceite de lubricación sería MB. Los embragues húmedos es el que está bañado en aceite, y por lo general vienen multidiscos, y su sigla para lubricación, para el aceite de la lubricación, sería MA. El embrague, según su acción, lo podemos catalogar como de acción interna y de acción externa. El embrague de acción interna: en este tipo de embrague, el empuje sobre la tapa del mecanismo se hace con una varilla. En cambio, en el embrague de acción externa es aquel en el que la presión de los resortes o muelles del embrague son vencidos ejerciendo presión sobre ellos desde el exterior. El embrague puede ser automático, semiautomático, mecánico o manual. El embrague semiautomático consta de una campana de embrague, un cubo y una serie intercalada de discos y separadores, con varios muelles que activan o desactivan el embrague por ley centrífuga, al mover unos rolines ubicados en la base de la campana en unos dispositivos que hacen el empuje sobre los muelles para permitir la transmisión de movimiento a la rueda trasera. Este tipo de embrague lleva en el centro de la campana una especie de rueda libre, que engrana al girar hacia un lado y libera al girar hacia el otro lado. Este tipo de embrague lo encontramos en motos que tienen piñonería de caja como las V80, FR80, C70 y C90. Existen embragues semiautomáticos que llevan una especie de pesas que se activan por medio de balines, obedeciendo a la ley centrífuga, a la que da origen la aceleración del motor, conectando y desconectando la transmisión de la caja. El embrague automático está conformado por una campana que tiene unas pistas de frenado sobre las que actúan unas zapatas que se abren y ajustan contra la pista, posibilitando la transmisión de movimiento después de haber vencido los resortes por ley centrífuga y ley centrípeta, dependiendo de la aceleración del motor. Estos embragues los encontramos en motos tipo scooter. El embrague mecánico manual por lo general es multidisco húmedo y puede ser activado por acción interna o externa, según se ejerza la presión que vence los muelles para liberar los discos y suspender la transmisión de movimiento. En la parte posterior de la campana del embrague encontramos un piñón grande, que es el encargado de hacer la transmisión primaria con el piñón montado en el eje del cigüeñal, también llamado piñón de ataque. Ese piñón está sujeto a la base de la campana, sobre la que trabajan los discos, por medio de remaches a una arandela grande. En el medio de ellas van unos cauchos que amortiguan la transmisión. Dado que estos cauchos hacen más suave, o sea sin ruidos, debemos cambiarlos cuando encontramos desajustes, al hacer mantenimiento. Asimismo, si el piñón de la campana del embrague o el piñón montado sobre el cigüeñal presentan filos, debemos cambiar la pareja
para evitar que generen ruido. La parte anterior de la campana del embrague tiene unas ranuras sobre las que se desplazan los discos del embrague. Con el paso del tiempo, por su trabajo o por el uso de discos inapropiados, estas ranuras adquieren estrías, que si no son muy profundas, las podemos pulir con lima plana, pero si son profundas, obligan al cambio de la campana. El cubo o manzana está hecho de una aleación de aluminio, por lo que se constituye de una pieza delicada. En su interior posee unas estrías sobre las cuales trabajan los separadores para cumplir su función. En el centro están estriadas para hacer conexión directa con el eje principal y posibilitar la transmisión. En su parte media tiene varios pivotes sobre los cuales va colocada la tapa. Los resortes están provistos de rosca central para alojar los tornillos que fijan los resortes y la tapa al cubo. Para realizar el proceso de desensamble del embrague debemos drenar el aceite. Consiguiente a esto, aflojamos y retiramos los pernos de la tapa del embrague y pernos de la tapa del filtro del aceite. Quitamos la cubierta del embrague golpeando con un martillo de pasta cuidadosamente. Ya con el embrague al descubierto, procedemos a aflojar y luego retirar diagonalmente los 5 pernos del montaje del muelle del embrague, para luego retirar los resortes y la tapa. Seguidamente, los discos y separadores montados sobre la manzana y la campana. Una vez retirada la tapa opresora y los discos conducidos y conductores, procedemos a retirar la barra de empuje. Para liberar el cubo, procedemos a aplanar el seguro de la arandela y con una pistola neumática aflojamos la tuerca del mango del embrague o la tuerca que libera la cuba. Una vez liberado el cubo, retiramos la corona que se comunica con el engranaje primario. El chequeo que le debemos de hacer a los discos conducidos del embrague es medir el grosor y la garra de los discos con un calibrador vernier. Si estos se encuentran con desgaste por debajo del límite de servicio que nos entrega el fabricante en el manual de servicio, debemos reemplazarlos. La primera medida realizada fue el grosor de la capa de asbesto de los discos conducidos. Como vemos, el fabricante nos da un estándar y un límite de servicio de esta capa de asbesto. El estándar, como vemos en la gráfica, nos dice que es de 2.9 y 3.1 milímetros y el límite de servicio es de 2.6 milímetros. En este caso, 3 de los marcaron una medida de 3 milímetros y 2 de estos discos marcaron una medida de 2.9 milímetros. Resaltando el límite de servicio que es de 2.6 milímetros, estos discos están dentro del parámetro dado por el fabricante. La siguiente medida a realizar será la anchura de la garra del disco de asbesto. En este caso nos marcó 12 milímetros. El límite es 11 milímetros. Como vemos, está dentro de los parámetros y cabe resaltar que está estándar. En una superficie totalmente plana colocamos todos los discos metálicos con la cara lisa hacia abajo, uno encima del otro para que haya peso. Tratamos de ingresar la galga de espesores según el límite dado por el fabricante. Si ésta llega a ingresar, significa que hay un desnivel de estos discos y deberán ser reemplazados los que presenten desnivel.
Cabe resaltar que no debemos hacer presión con las manos sobre ellos, y al medir un disco, este pasa a la parte superior para hacer la verificación al otro disco metálico. Como pudimos observar, este embrague es un embrague mecánico de acción interna, es húmedo y es de una motocicleta GS 125. Con un calibrador vernier medimos la longitud libre de cada resorte y determinamos la fuerza de elasticidad de cada uno. Si alguno de los resortes no está dentro del límite, reemplazar todos los resortes al mismo tiempo. En el manual nos dice que el límite de servicio es de 29.5 milímetros y la medida tomada fue de 30.5 milímetros, por lo que todos los resortes cumplen con el parámetro dado por el fabricante.